nos afectan los patrones y paradigmas en nuestra vida. Vamos a darle el pie a Francisco. Javier, ¿cómo estás? Hola, Dolores. Estoy bien, tranquilo y expectante siempre, siempre que nos reunimos, expectante para ver hacia dónde nos va a conducir toda la conversación, que es como yo lo vivo siempre con vosotras, con Shadia y contigo en Frecuencia TV. Sí. Siempre lo vivo como conversaciones y eso me gusta mucho. Eh, Así que bien. Bueno, me encanta. Lo que pasa es que nunca sabemos para dónde nos va a redireccionar tu wifi, ¿no? Digo, acá. El wifi, bueno, pues si hay alguien que no lo está sabiendo, hay 4 millones de cosas que hago mal o regular, pero hay una cosa que estoy suelto y se me da bien, que es canalizar información con lo que cariñosamente llamamos el wifi, ¿no? Entonces, bueno, yo Claro. cada vez lo digo más, en mi opinión no interesa mucho, más pero la información que viene a través del wifi, la mayoría de las veces me sorprende hasta a mí mismo. Entonces, me conecto y vamos a ver a dónde nos conduce toda la información que se plantea y que tú vas a ir conduciendo tan sabiamente como siempre. Me... Gracias, Francisco Javier. Bueno, me encanta. Voy a contar un poquitito que sos canalizador, ¿sí? Y que trabajás en estos procesos de aceleración. Sos un Mm. experto en procesos de aceleración. Pueden seguirlo en Francisco Javier, que son sus diferentes redes, inclusive su página web, o Francisco Javier Oficial. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De lo que son los paradigmas que están un poco impuestos, esos patrones que también nos fueron construyendo, ¿no? A medida que vamos creciendo, que nos van imponiendo, que nos van programando. ¿Y qué pasa cuando las cosas no nos salen bien? Vamos a Ya, decirlo así, cuando nuestra vida no va bien. ya, tú ya sabes, siempre digo que aparece información, yo es lo que voy a ir compartiendo. Y fíjate, muchas veces la cuestión no tiene tanto que ver con los patrones impuestos, sino con los patrones consentidos. Encuentro mucha gente que es consciente de los patrones en los que está, encuentro mucha gente que es consciente de las limitaciones en las que se encuentra, encuentro mucha gente que consiente todas estas realidades en su interior. Es gente que suele hacer muchos cursos de desarrollo personal, espiritual o terapéutico, ven muchos vídeos o leen muchos libros, más Sí. no es frecuente encontrar gente que lleve hasta las últimas consecuencias el salir de todo eso que tiene por el momento dominado su sistema energético y su sistema mental. Entonces, lo que se va, amén, aparte de que hay la mayoría de la gente vive en lo que yo llamo la cabeza, en el sistema más básico y más superficial de la mente, que es el intelectual. Entonces, entre una Claro. cosa y otra se hace complejo. Por eso siempre propongo yo ya dejé de hacer cursos, de ofrecer cursos, lo que ofrezco son entrenamientos como para llegar a las últimas consecuencias. Por eso, según lo que tú propones, la información que viene así, ¡pum!, es cuidado. Incluso los patrones impuestos Sí. pueden servir si así decidimos que nos sirvan como para catapultar la evolución. Lo tremendo es cuando son patrones consentidos, que es lo que más abunda. Lo estamos viendo. Claro, o sea, lo que está queriendo decir es que en realidad los estamos viendo, pero no estamos queriendo hacer como nada por cambiarlos, podríamos ¿Sí? decir. O sea, vamos en el proceso de cambiarlos, hacemos un curso, pero seguimos Exacto. comoditos en nuestra zona de confort y siguen Exacto, ahí. sí, es lo que queremos, es lo que se quiere decir. Yo veo mucha gente que tiene la inercia, más por eso hemos empleado yo siempre hablo, cuando estoy con el wifi, hablo en plural. Por eso hemos empleado la frase y el concepto ir hasta las últimas consecuencias. Yo no he conocido a nadie, de todos los años en los que me dedico a esto, no he conocido a nadie que venga a las sesiones individuales o a las formaciones grupales. No he conocido a nadie que no sepa lo que le está pasando. Todo el mundo sabe lo que le está pasando. Es cierto que luego dentro de eso existen los famosos puntos ciegos de conciencia en psicología. Claro, Es lo que la claro, persona no ve de sí misma. Esto es cierto. Y normalmente siempre me encuentro con este patrón de lo que la persona no está viendo de sí misma. Más, en definitiva, todo el mundo sabe lo que le está pasando, pero muchas veces no se da en la diana. O sea, el perfil que a mí me suele llegar
por lo que sea, es gente que tiene mucho desarrollo, mucho recorrido en desarrollo personal, espiritual o terapéutico y que llevan dando vueltas mucho tiempo, pero que no están dando la diana, saben que algo pasa, que algo no funciona, que hay algún paradigma y algún programa potente que está insertado, que saben que es que no les está funcionando. Pero la entidad de ego es muy inteligente y yo siempre digo, la entidad de ego es experta en hacer mirar en el lado contrario donde no es. Esto lo he visto continuamente. Entonces, hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando, llamémosle, hacia este lado, para acá, para acá, para acá, para acá, sin Sí. darse cuenta de que es precisamente hacia el otro. Y hay una especie de ceguera. Entonces, ¿cómo nos influyen estos paradigmas, eh, estas estructuras? Pues siempre a la contra, negativamente, porque lo que están impidiendo es ocultar la supraconciencia que en realidad somos. El ego Mario. es un especialista en ocultar la supraconsciencia que en realidad todo ser humano es. Ay, claro. Vos sabés qué interesante, porque estás explicando todo esto y yo me acuerdo que cuando era chiquita, mirá lo que te voy a contar, cuando era chiquita iba caminando por un barrio acá en Buenos Aires que hay y habían manteros, ¿no? En la calle. Habían manteros. Entonces, Son los que los que venden cosas como de forma ambulante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces yo me agacho y agarro un juego que resulta ser un juego de ingenio que se hace con unos clavitos. Son 2 clavos. Los clavos que están como unidos. Y uno lo mira y dice, qué fácil esto, qué fácil desengancharlos. Y es súper engañoso, es como ese nudo que no puedes desatar, ¿no? Y acá es lo mismo, digo, yo lo miro, veo mi problema, veo la dificultad que tengo y digo, qué fácil resolverlo, que ya lo vi. Pero si no tengo la herramienta perfecta, si no sé cómo hacerlo, estoy sonado. Exacto. Y sobre todo porque suele haber, no digo que siempre, casi siempre suele haber lo que acabamos de decir, Dolores. Un asunto de punto ciego, un asunto que no se ve, un asunto que por lo tanto se está comprendiendo de manera tergiversada. Es como según yo voy avanzando en la investigación de todo esto con todos estos años, voy viendo el funcionamiento, porque es técnico, sigue unos pasos claros y sencillos. Cuando se comprende cómo funciona todo, porque es que funciona así, es cuando podemos intervenir en todos estos asuntos. Entonces, es fundamental el poder poner conciencia en todo eso que nos está viendo, que se está mal interpretando, que se está tergiversando. Entonces, yo no me voy a cansar de decirlo. Señoras y señores, yo ya sé que hay mucha gente que lo hace, más que busquen ayuda, porque cuando yo quiero aprender a conducir, busco ayuda y durante un tiempo, mientras yo voy aprendiendo a manejar y a conducir, hay una persona al lado que también tiene los controles. Y sobre todo ayuda en todo lo que yo no sé y todo lo que no veo. Entonces, puede haber mucha gente que diga, si no paro de hacer terapias, no paro de... A mí me ha llegado gente, no te exagero, a mí me ha llegado gente que ha estado con 10 terapeutas, con 15 ¡Ay, no! ¡Ay, Sí, no! ¡Por favor! sí, pero, a ver, hay una parte donde decir, ¿pero qué has estado haciendo? Pero hay otra parte de decir, enhorabuena porque tu tesón de querer sanar es impresionante. Pero Claro. estás dando en la tecla, hay algo que no está ocurriendo. Esto es así, busquen ayuda. Segundo, imposible resolver todo esto desde el plano intelectual. Imposible es imposible, que es desde donde lo afronta muchísima gente en desarrollo personal, espiritual o terapéutico. No se puede. ¿Cómo vamos a gestionar los asuntos del alma, que es para lo que estamos aquí, a un desarrollo espiritual? ¿Cómo vamos a gestionar esa componente intelectual que es limitada, muy pequeñita, que es donde normalmente está la gente? Hoy, casualmente, en una de las sesiones individuales canalizadas que he hecho, hay una mujer que yo percibo que tiene un potencial tremendo, más le queda todavía un recorrido largo como para empezar a contactar con ella misma, que sería lo primero. Por eso en los entrenamientos lo primero que hacemos es salgan de la cabeza y les doy estas herramientas como para que puedan habitar el cuerpo, conectar realmente con las realidades internas, porque a partir de ahí podemos empezar a edificar, no desde un lugar ya de per se mentiroso que se llama intelectualidad, que está absolutamente tergiversado y la gente se cuenta historias en ese intelectual que no son ciertas. Y lo primero que se requiere es un verdadero contacto. Claro, claro. En la máquina es el cuerpo. Además, siempre lo digo, en el plano mental el ego puede hacer lo que le da la gana con los seres humanos. En el cuerpo
no tiene cabida. Y lo demuestro siempre en que los detectives y los policías, y yo también en las sesiones, y el terapeuta. nos fiamos más de lo que el cuerpo está expresando que no de lo que la persona está diciendo por su boca. Esta es la demostración de que el cuerpo es el depositario de la verdad. No la Es que creo que hay una estadística acá, Francisco Javier. Creo que es como si fuera un 40% la importancia, o sea, de lo que dicen las palabras y lo que demuestran, y todo lo demás es comunicación no verbal, el tono, los gestos, la corporalidad, o sea, y ese es el 60% que comunica mucho más. Claro, pero nosotros vamos más allá del 60% o el tanto por ciento que sea verídico, porque muchas veces lo que sale por la boca, la persona lo cree, pero no es cierto, está engañada, autoengañada. Sí, yo hago muchas cosas en las sesiones individuales, más si alguien me dijese, ¿cuál es el centro? En todas las sesiones durante todos los años de canalización, ¿qué es el centro de todo? Es mostrarle a la persona cómo se está autoengañando y no se está dando cuenta, incluida la gente que tiene mucho desarrollo personal, espiritual y terapéutico. Es un continuo. Entonces, a tu pregunta de cómo influyen estos paradigmas impuestos, sí nos gustaría volver a repetir algo. Usen, ya que están impuestos de alguna manera y normalizados, que esta es otra, todo está normalizado y parece que no pasa nada, sean inteligentes, sean listos, sean listas y úsenlo para realmente evolucionar. Y el asunto está en que no los consientan. Y para no consentir paradigmas que llevan la inercia de miles de años, hay que tener un gran coraje interno, una gran determinación interna para querer o si no también conectar con una autenticidad que va a ser continuamente puesta a prueba. Claro. Sí, les diré que yo determiné mi vida cuando me di cuenta de cómo funcionaba todo esto y yo he vivido en los infiernos. Dije, bueno, pues si me quedo en la vida me voy a quedar muy bien, tiene que existir otra forma de vivir y otra forma de vivir existe, más hay que encontrarla más allá de la maleza y la maleza se atraviesa atravesándola, no está dando vueltas. Entonces, bueno, por aquí va el asunto. No sé si lo estoy diciendo. Wow, lo que estoy pensando es que es como, primero es como volver a conectar con el cuerpo, que es un poco lo que decía, volver a conectar con nosotros, con nuestra alma, ¿no? Pero después digo, hay un factor que también es determinante y que me da la sensación y que me diga el público del otro lado, que lo ponga ahí en los comentarios también, que me parece súper importante, pero digo, a ver qué piensan, ¿no? Y a ver qué dice tu wifi, qué decís vos, Francisco Javier. Pero este tema de la actualización, el actualizarnos, porque vos hablaste de los paradigmas que vienen hace miles de años. ¿Y qué pasa con esos paradigmas? ¿No están como un poquito obsoletos, me parece? Hombre, sí, pero si se siguen perpetuando a través de las generaciones, eso sigue ahí. Entonces, es muy interesante cuando has dicho lo de actualizarlos, porque el dato que ha venido es, para que ustedes se actualicen, tienen que llevar a cabo en determinadas áreas de su vida comportamientos completamente diferentes. Ni siquiera es que es interesantísimo, ni siquiera es necesario inicialmente ni hacer cambios mentales ni cambios emocionales. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo donde que a alguna persona le puede parecer una tontería, para mí era complicado, muy complicado. Yo descubrí que para mí era muy difícil y me mermaba mucho la energía el tener que decir no y poner un límite a personas por las que yo sentía afecto. También era un problema muy grande. ¿Sí? Entonces, cuando lo descubrí, yo sabía que ese era el camino. Para mí lo cómodo era seguir diciendo, bueno, tal. Como sabía lo que había que hacer, fue cuando descubrí lo que había que llevar a cabo, lo que tenía que llevar a cabo para cambiar esto, era el comportamiento. ¿Por qué? Porque el mental estaba aterrorizado. El emocional estaba como un niño pequeño queriendo llorar. El verbal quería decir otra cosa diferente, más el comportamiento era... Y la primera vez que lo dije, no me salía ni la voz. Y así, ¿no? Pero a la séptima, octava ya dije, no. A la novena, de 20 veces, no. Y hoy ya no me despeino y digo, no, a quien haya que decir que no, porque es la forma. Claro. Entonces, por eso digo que a lo que tú has planteado,
hay que terminar con determinados comportamientos, porque todo el mundo sabe, pese a los puntos ciegos de conciencia, por lo general todo el mundo sabe dónde se detiene y no termina de atravesar lo que lleva ahí toda la vida. En las formaciones yo a veces hago preguntas trampas, ¿no? Actualmente todavía, ¿dónde está tu miedo? Y tal, y hay gente con mucho desarrollo y con mucho recorrido, ¿no? ¿Dónde está tu miedo? Y tal, no sé qué. Entonces, es una pregunta trampa en el sentido de decirles, ¿tú eres consciente de que eso lleva ahí toda la vida? Y todo el mundo dice, sí. ¿A qué esperas? Todo el mundo quiere hacer muchos cursos, muchos vídeos, muchos libros, más en el momento donde el comportamiento para anclar otro tipo de información tiene que ser diferente, la gente sigue sin llevarlo a cabo. No diciendo que no a un padre, siguiendo en un trabajo donde está siendo humillado. O sea, en el cotidiano se traslada de muchas maneras. El alma se ahoga, el alma no tiene espacio para ayudar a la persona a crecer, porque la configuración en la que está es para crecer, no para redundar en el ego. Entonces, si te fijas todo lo que estamos diciendo, es técnico, sigue unos pasos claros y sencillos. Entonces, por eso decimos llevar hasta las últimas consecuencias, porque todo el mundo sabe dónde no está traspasando lo que necesita traspasar para llevar a cabo una ampliación y para ir resquebrajando todos estos sistemas obsoletos. Claro que están obsoletos, ¿o no? Porque mientras los seres humanos sigan permitiendo la vigencia en sus terminales, terminal yo le llamo al muñeco físico, que tiene un mental, un emocional, un verbal y un conductual. Eso es un terminal, el muñeco que está habitado. ¿Vale? Entonces, mientras la persona no tome las riendas del gobierno interior de todo esto, no es que esté obsoleto. La realidad es que sigue vigente, pero porque los seres humanos le están dando realidad. ¿No sigues? Claro, totalmente. No, es que es impresionante porque son muchas cuestiones, pero al final siempre es esto, siempre es la conexión o desconexión, la conexión o desconexión. Sí. Entonces, ahí está un poco la importancia. No. ¡Sí, no! Eso es que yo estoy en el wifi, dicen ellos, no, la importancia no, y aquí no hay que dar por hecho lo que decimos, por favor. La importancia no está en la conexión-desconexión, la importancia está en que reconociendo que hay conexión y desconexión, claro, e insistan en la conexión, en la conexión, en la conexión, que es lo que yo propongo en un entrenamiento. claro. Cuándo se desconecta, de qué manera y de qué, porque son como cables y de qué manera puede volver a unir los cables hasta que se convierta en su forma habitual de existencia, porque ya está albergado como un hábito y como un sistema benévolo en el cual vivo. Yo he sido un disparate. Yo estaba, he sido de las personas más desconectadas que yo he conocido. Sí, entonces tuve que hacer todo un viaje y ahora, ¿por qué estaba desconectado? Vivía desconectado, porque era el hábito en el que vivía, según el sistema en el que yo había estado creciendo y avanzando, llamémoslo entre comillas. Cuando me di cuenta de todo esto, yo determiné que yo iba a convertir en hábito el vivir conectado, porque tiene 1000 veces más ventajas que vivir conectado. Bueno, sí, totalmente. Exacto, y como esto es lo que quiero que quede claro en esta conversación, como hay formas de hacerse, como hay pasos para dar, como esto se entrena, como esto es viable y todos los grandes maestros han estado ahí durante toda la historia ilustrándonos, esto es viable. Quien quiere hacerlo, lo consigue. Lo único que no tiene que abandonar, porque también veo muchos abandonos. Entonces, en la famosa historia de la luz y la oscuridad de Star Wars y todo esto, es cierto en la mente del ser humano. Entonces, hay toda una energía de densidad o de oscuridad que no es peyorativo ni es malo. Está intentando buscar el balance. Bueno, pues yo conozco muy bien todo eso, yo cualquier ser humano. Me encargo de conocer muy bien todo eso, empiezo a quitar clavijas y los cables de donde no me conviene como ser humano, empiezo a poner de los sistemas impuestos que no me da la gana y empiezo a poner esos cables en sistemas y estructuras, porque todo en la Tierra va en base a estructura. Pues si va en base a estructura, me conectaré yo a las estructuras más benévolas y que mejor me vengan. Yo estoy seguro, pongo la mano en el fuego, que es lo que hizo Jesús. Jesús conoció muy bien el funcionamiento humano
aparte de todo lo que se formó y todo con lo que estudió y toda la ayuda que recibió, tanto de seres humanos como de los del otro lado, entonces Sí, seguro que este hombre entendió cómo funciona la vida en el planeta, que todo se pase a estructuras. Y estoy seguro que este hombre internamente hizo un trabajo espectacular como para establecer determinadas estructuras psíquicas, emocionales, celulares, neuronales, etcétera, 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 como para que las clavijas de lo más elevado tuviesen un terminal donde poder anclarse, pero en base a estructuras. Entonces podemos tener una estructura infernal o podemos tener una estructura celestial. Ese es el viaje humano. Pero por favor, que quede claro que está en nuestra mano, que podemos hacerlo. claro, Solamente totalmente, cómo y el totalmente. Me parece muy interesante lo que decís esto de estructura celestial. Y en un momento mencionabas algo de la luz y la oscuridad. Digo, ¿crees que una persona como Jesús vivía 100% desde la luz? Qué interesante. Yo lo que yo crea da igual porque no es interesante. Yo siempre Bueno, tu creo. wifi, el mismo el que dijo no, ¿viste como dijiste? No, Yo no. siempre eh, es muy interesante porque dicen, a ver, Sí. vamos a diferenciar. Él seguramente era un señor que cuando estaba con sus amigos estaba riéndose, jajaja, más a voluntad, él conectaba y conectaba con un plano hiper elevado. Sí, Sí. pero porque estaba entrenado y porque lo sabía hacer. Y luego hay una realidad que es que el ser humano funciona a base de programas. Entonces, él seguramente tenía programas instalados donde le era muy fácil, sobre todo, estar conectado. ¿Sí? Y seguramente él sabía elevarse mínimo a quinta dimensión de conciencia, donde en quinta dimensión de conciencia no tiene ni que elegir. El libre albedrío desaparece, porque está conectado a una voluntad de divinidad donde no tengo nada que elegir, yo soy eso. En el idioma de la época, él lo decía, el Padre y yo somos uno. Él se había conectado con esa supraconciencia y entonces era un terminal al servicio de eso, donde él era absolutamente guiado. Y él no paró de decirlo, se quedó afónico diciendo, ustedes también lo pueden hacer, cosas más grandes que yo haréis. Lo que pasa es que hay que ponerse y se consigue. Claro, claro que se consigue. Vos le dijiste Establecer. además, son ciertos pasos sencillos, fáciles, pero hay que Sí, tener conciencia también. sí. Eso es lo importante. Y querer hacerlo. Yo siempre pienso que esto es una mirada mía, ¿eh? Pero hay Ya. mucho de lo que es voluntad e intención de querer Ya. realmente afrontar ese cambio, porque afrontar los cambios, esto es una mirada mía, es personal, Ya. mía, Ya. por lo menos es lo que me sucedió a mí. Lo sé, lo sé. Entiendo lo que dices con querer hacerlos. Yo a la gente que trabaja conmigo y dices que quiero, yo le digo, mira, yo no me fío ni un pelo de ti cuando dices quiero, querer es que te pones y llevas a cabo acciones. Claro, por eso. Encuentro mucha gente, exacto, es sinónimo a lo que tú dices, querer es una voluntad, un compromiso de me pongo en la acción, porque me encuentro mucha gente en sesiones, pero si yo quiero, ya bueno, es como un eco mental de que quiero, más todavía no te has puesto en un contacto profundo como para hacer de esto la prioridad de tu existencia. Yo hoy en día vivo muy tranquilo, vivo en paz, vivo conectado, vivo con el wifi, que fue el regalo que se me concedió de todo esto. No me hace más especial ni menos especial que a nadie, pero es el resultado de una determinación que tomé en mi existencia. Vivo para esto. Y no es algo que me apetece o algo que quiero, no, es una determinación. Entonces, en función de eso, baso toda mi vida y veo que sí, que no, esto lo pongo, esto lo quito, ir recorriendo el camino. Hay momentos en los que estuve muy perdido, hay momentos en los que estuve absolutamente diáfano, hasta que algo se va anclando en la nueva estructura, que es de lo que se trata. Y yo estoy convencido que hoy en día hay mucha gente que está encarnada como para terminar en sus terminales los viejos patrones que estarían obsoletos y no seguir haciéndolos vigentes en el momento presente. En las formaciones, yo muchas veces a gente se lo digo, yo pongo la mano del fuego, ¿se entiende esta frase al otro lado del océano? Pongo la mano del fuego. Sí, claro, claro, cuando decís, Seguro, esto va a salir, esto se exacto. puede, tengo mi Yo, certeza puesta ahí. hay gente que le digo, yo pongo la mano del fuego, aseguro que tú traes un contrato de tú terminar determinados sistemas y patrones obsoletos en este planeta para que pueda llegar lo nuevo.
Y eso suena muy bonito, muy espiritual. Lo que pasa es que tenemos que comprender que acabar esos patrones es acabar las parejas de esta manera, acabar las relaciones entre padres e hijos de esta manera, acabar las relaciones laborales de esta manera, acabar determinados comportamientos humanos, volvemos a traer los comportamientos, terminar esto para empezar desde un nuevo lugar. Por eso, si seguimos en ego, con miedos, dependencias, etcétera, etcétera, que a poco que rasquemos vamos a encontrarlo en prácticamente la totalidad del planeta, 2 más 2, 4, técnicamente no nos sale, no puede ser. Por eso hay unas fórmulas, por eso hay unas formas de hacerse que si se conocen y se tiene a alguien al lado que te está sosteniendo, apoyando y guiando y sobre todo si se va entrenando, pues las cosas pueden irse transformando. Entonces, yo que soy una persona muy normal, que tengo estatura mediana, vivo en un barrio de Madrid, he sido un disparate, que pues de pronto el entrenamiento lo es todo, porque antes o después empieza a haber resultados. Si lo hace uno, lo podemos hacer todos. Pero esto es importantísimo. Los antiguos paradigmas impuestos de los que tú hablabas no van a acabar si no los terminamos en nuestro interior. Se acabó con esto. Por ejemplo, hay muchísimos paradigmas obsoletos, pesados y densos con respecto a las familias. Obviamente vamos a tener pruebas respecto a todo esto para dejar atrás esto se acabó. Y claro, hay que alcanzar un nivel, pero que todo esto es viable y está ahí para que lo podamos hacer. Ojalá sea lo que quede de esta conversación, que se puede y se debe a nivel álmico. Totalmente, totalmente. Francisco Javier, me gustaría que le cuentes a la gente con qué estás ahora, cómo pueden sumarse a la aceleradora, si lo quieren hacer, y cómo es ese proceso que trabajás, más o menos cuánto tiempo lleva. Pues yo me imagino que el tiempo debe ser variable entre persona y persona, ¿no? De procesos Sí, no son los mismos, pero debes tener un estimado. No me digas que no de vuelta, ¿eh? No decimos que no cuando es no. O cuando es sí, decimos sí. Ha puesto el ejemplo de esto es como una relación, ¿sí? En la aceleradora empezamos un entrenamiento que es intensivo, sí. es un día intensivo al mes, es muy potente, todo en base a la canalización, y ahí es como empezamos a salir, como que nos hemos conocido, nos hemos gustado y empezamos a salir, y en función de cómo se vaya dando el desarrollo de la relación, podremos ir a otros niveles y podremos avanzar, ¿sí? Entonces, Claro. sobre todo quien quiera información que se ponga en contacto con nosotros en franciscojavier.com, Francisco con K. Ahí nos vamos a poner en contacto porque, dicho así, es como una pincelada, pero se llama la aceleradora porque perfiles de personas que llevan mucho tiempo en desarrollo personal, espiritual o terapéutico que no han dado en la diana, de pronto llegan aquí y por lo que sea, que yo sí sé por qué es, por lo que sea, en muy poco tiempo transforman sus vidas y ven los cambios. Pero no solamente en ellos mismos, o sea, ven a sus compañeros y dicen, esto es alucinante. Y son ellas mismas, quienes pusieron el nombre de la aceleradora por cómo se aceleran. Mirá, no sabía eso. Sí, a ver, contamos con una cosa que es fantástica, que es el wifi, entonces no hay pérdida, no estamos dando vueltas, vamos desde el minuto 1 a la diana de lo que está ocurriendo, igual que en las sesiones individuales. Entonces, y aparte que se activa un sistema energético, que es como realmente nos relacionamos, que está incidiendo a nivel neuronal, y hay algo que desde el minuto 1 ya está operando, no hay que esperar, y sobre todo no hay que esperar al tiempo, y sobre todo es lo que digo, esto no es intelectual, esto es vivencial, pero de verdad, o sea, al poco ratito la gente les invito a conectar con el cuerpo y se dan cuenta de que algo está pasando en el cuerpo, que no saben explicar, y es cuando yo les digo, esto es subconsciente que ya está elaborándose, pero esto tiene una técnica de hacerse, que no puedes pasar por el intelectual. Claro, wow, qué increíble, qué increíble. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Sí me gustaría que les dejes un mensaje final, que englobe todo esto que estuvimos hablando hoy a la gente para que quizás entre un poco más en conciencia o pueda incorporarlo y tomarlo y utilizarlo. Yo a veces cuando me pedís este tipo de mensajes, yo comprendo y reconozco que las cosas que podamos decir no sean muy populares. Lo que pasa es que cada vez, entiéndanme por favor y con todo el respeto,
me importa cada vez menos ser popular, porque si la información le llega a cualquier persona que sí está preparada, eso es un gran brillo universal y tiene mucho valor. Parece ser que hay mucha gente que pueda entrar en contacto con esta información, que asuntos donde están atascados o atascadas, sencillamente tiene que ver con que quieran de verdad dar un paso hacia adelante y descubrir que no era para tanto. Ojalá. Ojalá que pueda. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron al otro lado. Ya saben, dejen un comentario, dejen un me gusta, síganlo a Francisco Javier con K, Francisco, en sus redes sociales como Francisco Javier Oficial y en su página web www.franciscojavier.com. Y hasta la próxima.